A Andrés Martínez, él viene con una presentación, un administrador más allá de la norma. Pero ¿quién es Andrés Martínez? La persona que nos va a acompañar en segundos en este evento virtual, emitiendo desde Bogotá y diferentes partes de Colombia también. Y saludamos a todas las personas que se conectan a este evento en diferentes partes del mundo. Gracias, gracias por apoyarnos y por participar y por entender que estamos haciendo todo por mejorar la propiedad horizontal en Colombia. Andrés Martínez, abogado, 36 años de experiencia como litigante, especializado de la Universidad del Rosario en Derecho Económico, Derecho Procesal, tratadista de temas inmobiliarios, autor de la obra La propiedad horizontal y su administración, ediciones jurídicas, El Profesional, cuarta edición, La deuda de expensas comunes en propiedad horizontal, es una publicación muy interesante. Las asambleas de propiedad de propietarios de unidades privadas en propiedad horizontal. Eso tienen que leerlo, es buenísimo. Repito, las asambleas de propietarios de unidades privadas en propiedad horizontal. Colaborador externo de varios medios de comunicación masivos y especializados, entre otros, revista Metro Cuadrado, revista Propiedades y Remodelaciones, revista Condominios de Legis, revista en propiedad horizontal. Una cantidad de medios de comunicación donde él ha podido estar como invitado y también realizando una serie de publicaciones. Andrés Martínez, ¿me escucha? ¿Cómo nos escucha, señor Martínez? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Entonces, ¿Están viendo la presentación? Sí. sí, ya. Por favor, ampliarle pantalla a la presentación para que lo veamos full pantalla. ¿Listo? Muy bien, señor. Entonces, bienvenido a este tercer Congreso de Alta Gerencia en Propiedad Horizontal. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Como ustedes escucharon mi presentación personal, yo soy abogado y por favor les pido disculpas en lo que me quede difícil salirme de este tema, porque es que sacar a un abogado de la norma es muy difícil. Y entonces hablar del administrador más allá de la norma, espero lo haga bien. Pues seré tal vez el más flojo de los del día de hoy, pero con todo el corazón para ver qué les transmito de conocimientos. Partimos de esta frase. Ha sido preciso decir lo que fuimos para disculpar lo que somos y encaminar lo que pretendemos ser. ¿Qué hemos sido como administradores? Pero ¿qué hemos sido desde que apareció esta figura de la propiedad horizontal en sus pañales, que son las comunidades? ¿Qué hemos sido? Y entonces, en Colombia, tenemos que remitirnos a la época del siglo pasado, año 1890, y tenemos la ley 95 de 1990. El autor de esta frase es el profesor Francisco José de Quevedo y Villegas, y es una frase con la cual desarrollo el eje temático. Veamos entonces ustedes más allá de la norma. El punto de partida es la norma, y más allá de la norma, pues la he enfocado en el tiempo. Y entonces tenemos el tiempo, el pasado, ley 95 de 1890, cuna incipiente de las comunidades contenidas en el Código Civil, a propósito, hoy en día pretendido reformar por un estudio de la Universidad Nacional con iniciativa gubernativa, y donde paralelamente se han radicado dos proyectos de reforma a la ley 675, espero que esta vez germinen y crezcan mejor. Entonces tenemos, por favor, se me pasó, la ley 182 del 48 en el pasado. Ese pasado que hablaban los conferencistas anteriores no perdona, y entonces tenemos el reloj que marca ese más allá de la norma, y nos vamos a la ley 182 del 48, pero quería dejar en ese pasado la ley 95, porque allí aparecen las comunidades, que es un principio de la propiedad horizontal y que hoy en día aún existe con los famosos condominios. Pero la primera norma es la ley 182 del 48, y esa norma, frente al administrador, nos consigna en el artículo 11 dos posibilidades de actuar, de ejercer la administración de la propiedad horizontal. Uno, constituir
una sociedad para administrar. Artículo 11 de la ley 182, por cierto, vigente a través de la sentencia C-488 del 2002 para aquellas personas, aquellas copropiedades, aquellas propiedades horizontales cuyos propietarios no han hecho tránsito voluntariamente a la ley 675. Entonces está vigente. Y para esas propiedades, entonces la ley 182 crea dos opciones. Primero, constituyan una sociedad. Esa sociedad pues se registra en el registro mercantil, o si es sociedad civil, el representante legal tiene la representación. Entonces aquí quiero ver el administrador como personero, el administrador como representante legal. Esa era la primera acción. La otra era constituir un reglamento de propiedad horizontal. Pero uno de los pecados que se le indica a la ley 182 del 48 fue no nombrar, no mencionar a la persona jurídica. Y por supletoriedad normativa teníamos que irnos entonces al artículo, a la ley 95 de 1890, de donde empiezo, y allí entonces el administrador elegido de acuerdo al reglamento de la comunidad que aplica en la ley 182 tiene la personería. Ojo la herejía, tiene la personería. El administrador es el personero, tiene la personería, y la personería en el entendido de la capacidad para actuar. Entonces, eso figura con la ley 182, eso quedó oscuro, el administrador no había norma que lo dijera claramente, y el administrador estaba fuera de la norma, porque no sabía explicar constituir una sociedad, que en Colombia solo conozco el caso de dos, o la otra era entonces constituir un reglamento de propiedad horizontal bajo el esquema de la ley 182, pero de la personería y de la persona jurídica no se habló nada, entonces tocaba acudir al artículo 22, no lo olviden para sus premios, de la ley 95 de 1890. Tenemos después la ley 16 del 85. Fuera de norma, cantidad de funcionarios, cantidad, porque no sabían lo de la persona jurídica, no sabían el esquema del artículo 11 de la ley, del artículo 11 de la ley 182 del 48, y viene la panacea, viene la solución, viene la expedición de la ley 16 del 85, que no deroga la anterior, hay que estar de moda derogarlo antes, entonces no deroga la anterior, y entonces tenemos en el artículo 10º que en el artículo 3º, que se crea una persona jurídica compuesta por los bienes comunes. Por Dios, es otra herejía, como lo decía en su tiempo el doctor Ciro Pavón. Y el administrador juega un representante de esa persona jurídica. Esa es la representación legal. Y quedó oscura de todas maneras, porque no derogó la ley 182 y quedan dos leyes vigentes a la vez. Y viene el decreto 1365 del 86, reglamentando las dos leyes vigentes, porque me podía ir por la ley 182 para hacer un proyecto, me podía ir por la ley 16, y en el decreto 1365 del 86, y en el artículo 30 nos dice que el administrador elegido de acuerdo al reglamento para los casos de la ley 182 del 48 tiene la personería, mientras que en la persona jurídica, la ley 16, es el representante de que menciona el artículo 3º de los bienes comunes, y se inscribe en las alcaldías. Viene la ley 426 del 98, favor corregir, 428, quedó mal ahí, perdón, corríjanlo. Bueno, como dura una semana, lo subiremos, la ley 428 del 96, 428 del 96, que es la famosa ley de unidades cerradas, la ley la ley Dr. Vélez, y es donde los barrios en la época de la violencia pues se cierran puertas, cierran cuadras, y se trata de formalizar eso. Se crea como hoy en día lo que se propone una multijuntas, y el administrador es el representante legal de esa serie de construcciones conexas que comparten lo que en esa ley se llama bienes comunes, que no dio mucho resultado, que nació al calor de los aplausos, pero no vio la luz, y que después es recogido por la ley 675 a partir del artículo 63 en adelante. En la ley, acá ustedes tienen en el pasado, perdónenme, en el pasado, pues ahí le queda la presentación. Ahora sí quedó bien la ley 428. Ahora me quedó, es del 98, muy bien. Ahora sí les quedó bien.
Y no olviden esa diapositiva para tener el juego de papel del administrador partiendo del punto de partida de la norma hacia el pasado. En el presente, perdónenme, aquí ahora es la ley 180, aquí y en el presente es la ley 675 del 2001, con el artículo 50, que ustedes lo conocen de sobra. Y entonces, ¿qué tendría yo que decir? Que es el representante legal y que puede ser una persona jurídica. Recogemos la figura de la ley 182 del 48 de las sociedades, entonces hoy en día puede ser una persona jurídica. Conozco el caso en el país de cooperativas que se constituyen para administrar personas jurídicas de propiedad horizontal. Cooperativas, vean usted. Una ley de propiedad horizontal administrada por... estamos fuera de la norma de propiedad horizontal para el administrador, pero es viable. Como constituir una sociedad civil, como constituir una sociedad fiduciaria, constituir una fiducia para administrar, también pues es viable, porque tiene personería y tiene representante legal. Esto estamos en la ley 675 del 2001. Aquí y ahora. ¿Y qué se espera? La ley 65, el artículo 33, el administrador es el representante legal de la persona jurídica compuesta por los propietarios. En esta ley, la gran ventaja es que se constituye la persona jurídica. Hablemos, recapitulemos. En la ley 182, constituir una sociedad y el representante pues será el administrador. O puede ser un reglamento, pero tocaba aplicar la ley 95 de 1890. Con la ley 16 se sigue el esquema, o puede ser, si se acoge a la ley 16, el administrador es el representante legal ¿de qué? Es el representante legal de los bienes comunes. Se puede decir, lean el artículo 3. Con la ley 675, ahora sí es por donde es. Y el administrador, según el artículo 33, es representante legal de la persona jurídica de propiedad horizontal. Pero es que yo quiero aquí hablar de que no solo es el administrador que ustedes se refieren, sino que el artículo 36 habla de los administradores de la persona jurídica de propiedad horizontal. ¿Y cuáles son? Los órganos de administración. Entonces, si yo hago parte de una organización, pues soy administrador. ¿Y cuáles son? El administrador propiamente dicho, ya puede ser persona natural o jurídica. ¿Quién más puede serlo? El consejo de administración. Hay veces que están fuera de norma, ¿verdad? Y porque además no hay norma que los regule. Porque los consejos de administración antes eran estatutarios, por primera vez en la ley 675 son de origen legal, pero quedó ese artículo 56 un poquito como flojo, como que las asambleas pueden, los reglamentos pueden dar las funciones, y ahí tenemos que muchos copiaron y se han inventado un poco funciones que no les competen y están fuera de la norma, desde luego. Y tenemos también la Asamblea General. O sea que la Asamblea General también son administradores. Y si ustedes van al artículo 50, creo que es, habla de que los administradores responderán hasta por la culpa. Habla los administradores, no el administrador. Tesis que refuerzo con el artículo 22 de la ley 222 del 95, que nos dice que son administradores el representante legal, propiamente dicho, por ejemplo, cuando es una persona jurídica, el administrador propiamente dicho, ¿sí? El factor, que quiere decir el gerente, en términos de su uso, las juntas directivas y las asambleas. Entonces, todos son administradores. Ojo que esa parte está fuera de la norma. ¿Por qué? Porque ellos también tienen frente a la responsabilidad algo que ver, dependiendo de que se cause un daño y con el daño unos perjuicios, y entonces cada juez en cada situación, de acuerdo a las reglas de la responsabilidad, mirará su responsabilidad. Pero no solo echémosle la culpa siempre al administrador como representante legal. Casi muchas veces está compartida la culpa, porque el administrador a veces tiene que obedecer lo que diga el consejo. Eso lo discutimos más adelante. Por el tiempo, pues voy deprisa un poquito. El futuro. Lo que ustedes han hablado, esa manera cosmovisiva, esa manera que se adelanta al presente de Horacio Torres, mi saludo cordial para él. Copié su pregunta, me ahorró un poco de conferencia, de charla, pero que usted lo hace porque usted tiene más tendencia debido a esa formación espiritual que le admiro y a esa unción de convocar personas y trabajar ese tema
bello de la convivencia. Entonces, tenemos hacia el futuro, ¿qué nos espera? Hoy estábamos hace poco en un debate con el representante, uno de los representantes del proyecto, y entonces ellos, a través de la norma, piensan, pues, tratar de, a su modo, en 131 artículos, ojo, no leemos 85, ahora nos vamos de 131, es el proyecto, está abierto a debate, desde luego bienvenidos todos, y entonces ahora se quiere regular en un amplio capítulo que yo denomino Estatuto del Administrador y estatuto disciplinario, porque es que lo están metiendo en la ley de propiedad horizontal, se quiere la actividad del administrador. Pero no vi allí que se tocara la parte que hoy en día la doctora Lutar está tocando, más allá de la norma, o sea, lo que tiene que ver con esa función de persona que administra no bienes comunes, ni edificios, ni chécheres de estos, sino personas que no solo son la persona jurídica de propiedad horizontal compuesta por los propietarios, sino por todos los residentes, los tenedores, los poseedores, el locatario en el contrato de leasing, el concesionario, los visitantes, ese grupo humano, ese tejido humano que se reside en sede de la propiedad horizontal y además que visita, que llega a la propiedad horizontal y que desde luego tiene que tener ese factor humano que entienda cómo es el otro ser humano, que comprenda muchas veces las diferencias de estrato, las diferentes diferencias de cultura, las diferentes diferencias religiosas, los diferentes estratos económicos y los diferentes comportamientos del ser humano, porque qué tal que todos fuéramos iguales, el ser humano es único y repetitivo individualmente y entonces tendrá que entender ese desarrollo, esa formación, como veremos más adelante. ¿Qué hay que hacer hacia el futuro? Incidir en los proyectos de ley, en las normas, logrando su aprobación. Pero también hay que llegar en ese desarrollo humano, en ese desarrollo que forme administradores, de cuna, como decía mi amigo Torres hace un rato, desde la primaria se enseñe qué es vivir en propiedad horizontal y qué es aprender a convivir con el congénere. Es dejar ese egoísmo cuando me dan a mí un juguete y al otro no, cuando a mí me miman y al otro no, porque eso viene a reflejarse después en la manera de la cuna, del tapete en que se nace, para luego administrar. Y ese comportamiento se traduce también al futuro. Pero observemos que hay una norma que es punto de partida, pero también esa idea de Horacio de capacitar a partir de la primaria, a partir del kinder, debe también llevarse a un pensum para el desarrollo integral del ser humano. El futuro entonces está marcado en la profesionalización de la actividad, a la ley del administrador, que es lo que yo propongo especialmente, que así como hay para la medicina una ley para los médicos, una ley para las enfermeras, una ley para los esteticistas, una ley para los arquitectos, una ley para los ingenieros, una ley para, bueno, todas las profesiones, una ley, se haga una ley aparte para los administradores de propiedad horizontal, donde se contemple también los aspectos humanos. Producir la normalización nacional. No me confundan la legislación con la normalización, que es lo que está haciendo los convenios, las escuelas internacionales de norma técnica, las tendencias de competencias tanto del exterior como la nacional, trabajo que en el país se viene desarrollando a través de ICONTEC y Fedelonjas, y ya se han producido un código de ética, que tiene que ver más allá de la norma, pero más allá de la norma legal de la administración de propiedad horizontal, para el comportamiento de los seres humanos que administran propiedad horizontal. Y ya existe una norma técnica colombiana del sector residencial y actualmente se trabaja, yo hago parte de un comité, al igual que otras personas, del comité que está tratando de sacar la norma técnica colombiana en proyectos y conjuntos o edificios no residenciales. La concordancia con la norma internacional. Esta norma va a llevar a otro término que se denomina acreditación. ¿De qué? De competencias, de habilidades, ya lo veremos más adelante. Yo pienso que se tiene que, queridos amigos, especializar la administración de propiedad horizontal por especialidades, perdonen el pleonasmo, por especialidades, porque es inconmensurable el régimen
o los distintos destinos, no solo es el residencial, si nos vamos por el residencial tenemos estratos altos, estratos medios, estratos 1 y 2, pero también tenemos la vivienda de interés que desarrolló el artículo 58 de la Constitución Nacional, perdón, 51, ha desarrollado el Estado. También tenemos la vivienda VIPA, la vivienda, toda esa que el Estado en función ha desarrollado planes para la población menos vulnerable. ¿Qué más tendríamos? El estímulo a la tecnología, ya lo hablaba Horacio esta mañana. Desde luego que es innegable que la tecnología nos ha llegado, pero de esa tecnología al servicio del ser humano, no esa tecnología de asambleas que bloquea la participación, porque el administrador es el que convoca, o la rosca del administrador, o la rosca del consejo de administración es la que convoca una asamblea virtual y bloquea los micrófonos a quien no le conviene y no dejan participar a quien no le conviene, sino una tecnología al servicio de la comunidad, con la accesibilidad de la comunidad y no a través de proveedores que desaparecen, los que yo llamo golondrina, que tengan sus software licenciados, que tengan, es decir, que estén en regla. Un día estos hacemos una charlita sobre eso. A la autorregulación de la profesión. Yo pienso que también en muchos sectores tienen la libertad en la autorregulación, ya contemplada en la Ley 1673 del 2013, no olviden la norma para el premio, Ley 16 de 1900, ¿qué? Ley 1673 del 2013, donde en el artículo 36 habla de que se podrán crear asociaciones o entidades jurídicas regionales que según las condiciones del mercado de ese sector podrán regular el mercado, crear su propio tribunal de arbitramiento, sus reglas de control dentro de ese mercado, dentro de esa figura de la autorregulación de la profesión de administrar. Algo que yo veo que es urgente, que no es que constituya, señor administrador, una SAS y tráigame el pago de los parafiscales, no. ¿Cuándo se va a pensar en la seguridad social del administrador? Que tenga acceso directo a las distintas bondades del sistema social, caja de compensación, subsidios, auxilio de transporte. No. Todos los días veo, y hoy escuchaba a la doctora que me antecede, que como post-pandemia viene una crisis tenaz. Entonces, ¿cómo será todos los días pauperinizando más los ingresos económicos de los administradores y con las mismas necesidades y tal vez con mayor trabajo? Porque yo soy testigo de que el trabajo desde la casa ha esclavizado más a la gente, pero ha favorecido a empresarios, ha favorecido a personas porque ya no tienen que pagar auxilio de transporte por una serie de bondades que otro día hablamos. Certificación y acreditación, palabra de moda, producto de la autorregulación, producto de la normalización, que son los códigos de buenas prácticas de lo que debiera ser administrar propiedad horizontal. Sigamos. ¿Cómo va la conducta de administrar más allá de la norma? Hay otro aspecto que es por omisión. El administrador que llega por defecto sin ningún conocimiento, muchas veces el 8, el muchacho que no tiene que hacer nada en la casa, que le tocó porque no había más quien administrar, y se puede ir más allá de la norma por culpa, por descuido, por omisión, por impericia. Aquí estamos hablando de tal vez una culpa penal y por exceso de confianza, desconocimiento de aplicación de la norma, de los procedimientos. Esa es una manera de irnos más allá de la norma. ¿Verdad que sí? Porque me faltó, no alcancé a llegar a la norma, el cumplimiento de la norma, no la conocía. Me faltó, me pasa lo de la Selección Colombia, que le falta el centavito para lo otro, pues aquí le faltó a ese administrador algo por defecto y sé que para alcanzar la norma y poder cumplir sus obligaciones. Aquí yo traigo mucho la displicencia y esto tiene que ver en mi modo y enfoque con el derecho penal para ciertos asuntos en que se presenta la culpa que sin querer queriendo se incurre en la comisión de un punible. Pero también veo que por defecto se puede llegar por sobrecarga de contratos. Aquí tengo que ver a esos administradores que dentro de su comportamiento económico tratan de aplicar una economía de escala y entonces se es más administrador, si más copropiedades se administra, si más copropiedades tengo yo, si más edificios y conjuntos tengo, y entonces consigo administradores de salario mínimo a que le pago, como su nombre, lo digo yo,
No, es responsabilidad mía y no es por insultar, es por justificar, porque conseguimos un administrador, le pagamos un sueldo y nos tiene que a la vez coadministrar visitar 5 administraciones. Pero es que el problema no es ese. Alguien me dijo, Martínez, a usted le falta administrar. Algún día intenté hacerlo y resulta que con un solo conjunto y después tuvimos 2, fue muy difícil administrar. Conste que pequé de 25 unidades, porque es que pienso que debe compenetrarse uno, el administrador tiene que conocer sus administrados, saberlos, entenderlos, que hay más allá del conflicto, que hay más allá de esa cara. Por lo general las gentes detrás de la cara, cuando de tristeza, alegría, esconden otro sentimiento que hay que explorar. Ese es el sentimiento humano. Entonces, la sobrecarga de contratos, la sobrecarga de gestión administrativa también puede llegar a estar por fuera de la norma y producirse el descuido, la negligencia, con eso un daño y por consiguiente una posible reclamación por perjuicios. La no vocación, ay, hombre, eso es muy normal. Muchas veces, y todos los administradores hemos llegado a este cuento de la propiedad horizontal, en un 99%, usted está por fuera porque usted sí tiene vocación, ha llegado por accidente, por acción, actos delictuales, la culpa que yo les decía, la culpa, impericia, un delito culposo. Yo no quiero el resultado, pero el resultado se daña. Y el famoso dolo. ¿Qué es el dolo? La intención criminal de causar el daño. Me asocio con el revisor fiscal, me asocio con un miembro del consejo como administrador y digo, bueno, aquí sobra una plata, estamos en crisis, estamos en esto, nadie se da cuenta. Bueno, entonces planean el dolo y desarrollan lo que yo denomino el intercriminis. Después lo vemos, 5 fases: idea, manifestación de la idea, actos preparatorios, actos consumatorios y actos de fuga, ¿no? Actos de tapa de impunidad. Las conductas contrarias a la convivencia, código de policía. Hay administradores que ellos mismos motivan conductas de esas que trae el código de policía, que es código de convivencia hoy en día llamado. Hay conductas que los mismos administradores propician. Y hablemoslo de administradores desde el mismo consejo de administración, muchas veces desde el mismo consejo, y por qué no decirlo de la asamblea. Y algo que está de moda, que es una contravención especial conceptada o contenida en la ley 23 del 93, artículo 1, que son las contravenciones especiales y donde brilla algo que polula. Hoy llegó Serenata por acá, algo que polula en el ejercicio arbitrario de sus propias razones. Entonces, yo quiero cobrar la cartera, constriño, hago actos ilegales, corto servicios que no son posibles, impido la utilización de ciertos servicios comunitarios que pueden violar derechos esenciales, derechos fundamentales. Ahí tenemos por acción que estamos más allá de la norma. El administrador que tiene una fiesta en la casa esta noche y entonces se saca el equipo prestado sin pedirle permiso a nadie, resulta que se le daña, se le desaparece, estaremos frente a un posible abuso de confianza contemplado en la ley 635, contemplado en el Código Penal. El administrador o el consejo de administración que asesora al administrador y le dice, mire, entraron unos recursos de cartera morosa, hacen falta tal cosa o se nos comprémosla sin estar en el presupuesto. Artículo 260 del Código Penal. Ir más allá, indebida gestión de recursos sociales, ¿verdad? Hoy en día se habla de la corrupción y que hay que llevarla a la ley de propiedad horizontal. Ahí está en el artículo 250 del Código Penal, la corrupción privada. Hay unos pequeños detalles de cómo me voy más allá de la ley por acción. El administrador más allá de la norma. El administrador y su gestión humana no solo administra bienes comunes, sino vive con seres humanos. Tiene que administrar distintas culturas, como dije yo antes, distintas poblaciones. Yo veo esa Colombia que el gobierno ha creado, esa Colombia de la vivienda gratuita, la vivienda viva, la vivienda, esos proyectos donde se ha llevado víctimas y victimarios al mismo sector, donde se han llevado poblaciones vulnerables y donde no hay la cultura de vivir en propiedad horizontal, ni tampoco los recursos, por favor, porque es gente muy vulnerable.
Ahora el Ministerio de Vivienda ha radicado un proyecto de vivienda que está empezando a cursar ya en el Congreso Nacional, que entra a regular. Yo invito a los estudiosos del derecho y a todos a mirar cómo hablamos de ello. Tenemos las distintas poblaciones, y tenemos tribus indígenas, tenemos etnias, tenemos poblaciones afros en la cuerda horizontal, y cada uno con su cultura en esos conjuntos grandísimos. El administrador tendrá que saber de eso. Tenemos distintas destinaciones de conjunto de edificios. No es lo mismo manejar un centro comercial que tiene ese administrador unas condiciones y unas metas distintas a administrar un cementerio, que también puede ser propiedad horizontal, una plaza pública, y además plazas de esas que tiene participación el municipio del mismo estado. El administrador tiene que administrar esas interrelaciones sociales de ese tejido humano que, como dije antes, se sienta. Ese administrador es un ser humano frente a esas distintas peleas entre hermanos. Si nosotros entre sí reñimos, discutimos, y muchas veces no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy requete aburrido con esta pandemia, por esa panza que saqué ahorita. No me acepto como soy. Ese factor humano determinante con el éxito del ejercicio, a usted, señor administrador, lo miden por resultados. Usted puede ser muy querido, muy humano, muy precioso, pero le exigen resultados. Es un administrador que tiene que utilizar los tiempos, las metas, los microprocesos de desarrollo de esos procesos de llegar. Tiene que ser propositivo, desde luego. Y todo eso tiene que tener un carácter cosmovisivo el administrador como ser humano. Aspectos inherentes al administrador, desde luego que está más allá de la norma, los valores, la vocación de servicio. Es que lo que no me gusta, yo llego por el sueldo, pero no porque tengas ese interés de servicio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos llegado para buscar en la propiedad horizontal un escampadero? Y yo, si me regañan es mientras conseguía un puesto. O yo pienso que en ellos y muchos administradores hay sentido de pertenencia. No viven la SIN, no viven la realidad, tal vez ni conocen la práctica, y llegamos a aprender, y de acuerdo a nuestros principios morales y a nuestros principios éticos, así tendremos que orientar dentro de ese liderazgo que hablaba Horacio, a una comunidad que espera y ve en el administrador su líder, pero también ve el responsable cuando las cosas vayan mal, pero cuando las cosas vayan bien, el triunfo es de otros, como el Consejo de Administración, por casos que yo he tenido que lidiar personalmente y hacer comprender a las gentes. Los comportamientos éticos. Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y pierde la honra. Francisco Gómez de Quevedo Villegas, el mismo que empezamos, hay que decir lo que podemos para justificar lo que fuimos y encaminar lo que pretendemos ser. Entonces ahí tienen ustedes un caso muy concreto, de un principio ético. La ética tiene que ver con aquellos principios que son el debe ser, que son el angelito y el diablo, pero que tiene que ver con el individuo, que es lo que me enseñaron, que es el reflejo de mi casa, que es lo que llevo en la sangre, mientras que la moral tiene que ver con el conjunto de principios y comportamientos que son admitidos por la sociedad, que tienen ya que converger por la sociedad. Muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad regional algunas costumbres que vamos a otra región y si las hacemos es un desastre. ¿Sí? Los regionalismos en Colombia son claros y conflictos que surgen por las tendencias que se presentan de esa población, esas dinámicas que se presentan al interior de los conjuntos. Yo veía curiosamente en un proyecto de casas grandes que no se admiten colonias de costeños. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces es inclusive una discriminación y eso tendremos que tener cuidado en no caer en ella. Y esos principios de moral, como les digo, tienden que ver con lo que la sociedad tiene por bien, así sea mal para nosotros. Mientras que los principios éticos tienen que ver con la persona directamente y sus comportamientos. También allí existen los valores, la responsabilidad,
el mérito, y está íntimamente ligado al ser humano, al factor humano, es inherente. Sin ello, sin principios, no podría haber más. Me avisan cuando se me ha acabado el tiempo. Hay que pensar en la persona idónea, y ahí entramos en el famoso artículo 50, que es una discusión, las acreditaciones, y si yo con más títulos que exhiba y con más seminarios y más diplomados que haga, sé administrar, o puede que tenga no tantos títulos, pero que haga las cosas bien porque soy competente, porque tengo habilidades, porque tengo destrezas, porque tengo desarrollos, porque mis competencias son ampliamente conocidas y porque la gente está contenta con mi trabajo. La idoneidad, entonces, es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, desempeño y competencias. Va más allá de la norma. Puede que no las tenga, pero los talleres, la práctica, el deseo de superación y la voluntad hace que yo llegue a conseguir estas metas, y esto engendra beneficio para las personas jurídicas que voy a administrar. Me avisa cuando ya esté hablando más de la paja, más paja del bloqueo. La capacitación y la formación, desde luego, que forma una esencia en el desarrollo de actitudes, en la gestión eficaz y la experiencia. Yo veo hoy un proyecto, señores, que me escuchan, que se le exige a los administradores 5 años de experiencia para ser contratados. Por Dios, esa experiencia desde luego que tiene que ser comprobada, pero entonces, ¿qué hacemos con las personas que empiezan? ¿Las discriminamos? ¿No las dejamos hablar? Es que todos, para ser atletas, tuvimos que gatear alguna vez en la vida. Entonces, eso habrá que pensar, pero desde luego la experiencia. Pero la experiencia progresiva, porque conozco muchos administradores que llevan 20 años administrando y esa es la experiencia, pero 20 años haciendo las mismas rutinas y las mismas embarradas de siempre. Así como el niño cuando hace quinto primaria 6 veces. Desde luego que tiene experiencia en quinto primaria, pero cuando pasa a grado sexto. Me avisan, el señor moderador, cuando esté listo. Las habilidades blandas, Horacio, y yo sé que en este Bien, yo creo que ya en 2 minuticos podríamos redondear. Muchas bueno, gracias. ya, las habilidades blandas, ahí le quedan los materiales, ahí le queda el material para que lo desarrollen. La buena comunicación, la buena organización, el trabajo en equipo, la puntualidad, el pensamiento crítico. Desde luego que son aspectos que influyen en las habilidades blandas. Ser sociable, lo hablamos de Horacio, lo escuchamos de Horacio. Ser creativo, he ahí esa invención. He ahí uno de los factores que mucha gente y muchos administradores son repetitivos, son encasillados, son encuadrados y no rompemos la barrera y nos da el miedo salir de ahí. Las habilidades interpersonales de comunicación, la facilidad de actuación y la personalidad amigable. El liderazgo, ya lo habló hoy mi amigo Horacio sobre ello, indispensable. Es algo que se tiene que tener hacia el futuro, es algo que el administrador debe procurar, si no lo tiene, tratar de conseguir metas y procedimientos para llegar a desarrollar ese liderazgo que sea ejemplo de toda esa comunidad que lidera, tanto de órganos de administración como de las distintas poblaciones o de las distintas clases de esa población y las distintas dinámicas que se desarrollan al interior de una comunidad. Propositividad y proactividad, Ave María. Ser propositivo, ser echado para adelante, no ser temeroso y ser proactivo, no quedarse en un sitio, sino salir a buscar la actividad en beneficio de la comunidad. Reflexión final, más allá de la norma. El administrador era lo que querías, entonces te complazco. El administrador de propiedad horizontal está en la obligación ética y moral de ser líder de su comunidad, en aras de obtener el éxito y la sostenibilidad de esa persona jurídica de propiedad horizontal, obviamente con el conjunto. Actividad que solo se puede lograr desde el reconocimiento del otro como ser par. El amigo Horacio dice, esto cambiará cuando yo sepa que al lado está mi vecino, que encima de mí está mi vecino, que debajo de mí está mi vecino. Es reconocer al otro, ¿sí? Es reconocer que existe lo diferente. Es una actividad de reconocimiento del otro como par, de lograr la empatía, el respeto, la comunicación transversal, no solo directa, sino transversal entre los distintos medios, entre los distintos grupos que pueden estar, el liderazgo desde el ejemplo, el criterio de ánimo conciliatorio, la tolerancia. He ahí uno de los principios, la tolerancia, que hoy en día y con la pandemia se disparó más, y demás principios que se adquieren no a través de las leyes, pues estos son adquiridos a través del desarrollo de la vida cotidiana, a través de ese deseo incansable de superación y de las relaciones interpersonales.
Entonces, he hecho de partiendo la norma hacia el pasado, el presente, el futuro, y saliéndome la norma un poquito. Perdónenme si no tengo la misma habilidad y destreza que tienen otros conferencistas en este desempeño, pero creo que hemos empatado y ustedes ayudarán a complementar en el ejercicio, en el desarrollo de este evento, en la temática propuesta desde un punto muy laudable por la directora del evento, la doctora Luz Dari. Muchas gracias. Bien, doctor Andrés Martínez, muchas gracias a usted por esas reflexiones en el día de hoy, en esta presentación. Y cada uno de sus casas, por favor, fuerte el aplauso al señor Andrés Martínez por su presentación en el día de hoy. Va a llegar el momento donde podamos reunirnos todos, estrechar las manos y volvernos a alegrar por este tipo de conferencias. Muy positiva su conferencia, doctor Andrés Martínez. Nos encantó y hay mucha gente